Ok, muchachos, nos encontramos en disposición de continuar con la clase del profeta Jeremías. Libros históricos, perdón, libros proféticos. Este es el título de la materia. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tus santas escrituras, queremos pedir tu bendición, que el Espíritu Santo llene nuestra mente con el conocimiento adecuado para el momento y nos permitas guardar este conocimiento a futuro. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. Bueno, hablando del profeta Jeremías, que este ya podría ser la segunda clase que le estamos dedicando, aunque no de manera exhaustiva, a este estudio. De Jeremías se dice lo siguiente: él tiene dos momentos. En la historia del profeta Jeremías hay dos momentos. Un momento antes de la muerte del rey Josías, que ocurre en el año 609, ese es un momento, y un momento después de la muerte del rey Josías. Hablemos un poco de esto. Por 51 años hubo un rey llamado Manasés, que murió en el año 642. No. Bien, después de la muerte de Manasés, hay un periodo de turbulencia en Israel. En todo el país hay un periodo de turbulencia. Este hombre había sido despótico, había sido un hombre que indujo a la idolatría al pueblo, y entonces se puede decir con absoluta certeza lo que dijo posteriormente el profeta: tal el sacerdote, tal el pueblo. Pero en este caso es tal el rey, tal el pueblo. Hubo una idolatría sin precedentes. Cuando muere Manasés, lo reemplaza su hijo Amón, pero este duró solo 2 años reinando porque lo asesinaron. Sus mismos servidores mataron al rey, así que pueden ustedes imaginarse la joyita que era el Amón ese, que los mismos siervos conspiraron contra él y lo mataron. Luego los Amhares, ¿ya saben quiénes son los Amhares? La gente del común, el campesinado, la gente iletrada, así los llamé yo a ustedes, el proletario. Pudiésemos decir, como decía Karl Marx, el lumpen proletariado de la época. Con cariño, les estoy tirando duro. El lumpen de la época, los amhares de aquel tiempo, son los que se ponen al frente, quien lo creyera, y tratan de organizar al país, el campesinado, la gente de a pie, y nombran a un hijo de Amón llamado Josías. ¿Cuántos años tenía el rey Josías cuando es nombrado rey? ¿Lo recuerdan? ¿Están preguntando o están afirmando? 8 años tenía el rey Josías cuando comenzó a reinar. Era un niño. Sin embargo, como él tenía un equipo de gobierno, desde que Josías comenzó su gobierno, hubo unos cambios interesantes en Israel. A eso nos referimos con que el ministerio del profeta Jeremías comienza bajo el reinado, incluye el reinado de Josías, como dice el texto. Jeremías 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, rey, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. ¿En qué año está ocurriendo esto? 627 antes de Cristo. Por eso dijimos que el reinado de Josías es prácticamente el inicio del ministerio profético de Jeremías. ¿Qué ocurrió en ese periodo? Por cierto, quiero mostrarles hoy a los que nos están siguiendo, miren dónde están mis estudiantes. Mírenlos acá. Vamos a tomarlos aquí. Miren estas criaturas. Este es el proletariado laborioso y fecundo. Fecundo por lo que tienen hijos. Sí. Este es un grupo maravilloso. Los quiero mucho a ellos.
Es un grupo que en su momento ustedes los van a ver. Hoy ustedes los ven con esas caritas, pero sí, pero ya van a ser, ya van a ser. Entonces, aquí es una grabación espontánea. Como les dije, estas clases no tienen el propósito de hacer la materia tediosa y por eso hoy estamos acá afuera, respirando relativamente aire puro en una ciudad contaminada como es Medellín. De todas formas, el profeta Jeremías no tiene culpa de eso. Y decía que una de las actividades que Josías realizó llevó al pueblo, llevó al gobierno a un sitial bueno. Hubo un gran despertar literario, sobre todo. Es allí donde se configura prácticamente el libro de Deuteronomio, según los teóricos. Pero tal vez la obra más significativa del rey Josías fue su célebre reforma, la reforma que Josías realizó. Y dentro de esa reforma, evidentemente, tanto el profeta Jeremías como el profeta Isaías van a tener también arte y parte. Pero se murió Josías. Esto hay que verlo. Ahí van llegando. Van llegando con dignidad. Sin pena, sin vergüenza. Sin pena, sin vergüenza. Sin vergüenza. La muerte del rey Josías es de este tipo de situaciones que se presentan entre los líderes que Dios tiene aquí en la tierra. Josías nunca debió haber salido a hacerle frente al faraón Necao. Nunca. Él no tenía nada que hacer, porque el faraón lo que le pidió fue, dame permiso que voy a pasar por tu tierra. Y Josías se sintió afrontado por esto y le dijo, tú no vas a pasar por mi tierra, y le salió a hacerle frente y murió en la batalla. Disfrazado, sin ningún sentido. Bueno, ¿qué tenemos con este asunto del rey Josías? Con su muerte, pues se acaba la cabeza visible de la reforma. El pueblo entra en una decadencia espiritual, entra en una decadencia social, cultural y económica, y se va a ver reflejado incluso en las mismas cartas del profeta Jeremías. Hay un cambio de discurso. El país de Asiria, el imperio asirio, había declinado drásticamente y ahora estaba surgiendo el imperio neobabilónico. Y es a ese imperio al que Jeremías va a dedicarle gran parte de sus oráculos para advertirle al pueblo de que debe someterse al dominio de ese pueblo. Dime, José. Espérate un momentito. Bueno, es que yo quiero, hay un micrófono que se puede activar para que ustedes pregunten, pero... No, es en relación a algo que uno encuentra como relativo en... esos procesos de esos primeros reinados están dados por sus mamás, por las reinas tutoras. Salomón mientras fue niño y tuvo el amparo del consejo, ese man, o sea, el reinado es perfecto. Y es como cuando ya se vuelve mayor de edad y empieza a coger alas, que declina su reinado. Y digamos, lo mismo no encuentra como en Josías, o sea, cuando es niño y cuando digamos está bajo el amparo y son otros detrás, sus gobiernos son bastante buenos, pero ya al final como que declina su camino y se van para otro lado, o sea, cuando ya ellos toman como conciencia y razón. Estas, las reinas madres, que eran llamadas así las reinas madres, sin duda que ofrecían un apoyo a esos muchachos, dependiendo también la naturaleza de la reina. Porque José lo que preguntó es, no, o sea, ¿en qué sentido, mientras la reina madre ayudó a Josías, ayudó a Salomón, ayudó a Joás, aunque, bueno, a Joás no tanto, porque Atalía era la abuela, pero sí, fueron vitales en algunos casos. Ahora, volviendo acá al tema,
del asunto de Jeremías, ¿qué lecciones podemos nosotros extraer de Jeremías? La lección más importante que personalmente quiero compartir con ustedes de la historia de Jeremías y del ministerio de Jeremías tiene que ver con lo siguiente. Jeremías no fue aceptado por el pueblo. Ustedes recuerdan que la relación del profeta con el pueblo a veces no era de la mejor, no era buena. Vamos a buscar a partir, sí, Gerleider, allí tengo, ábrete el, no, ahí donde tienes la mano derecha, en la mano derecha tienes no, ahí muchacho, ahí, acabas de meterlo allí, ese, sácalo, por favor. Lo que queremos es, apreciados, es que los muchachos al hacer sus preguntas, pues las preguntas de los muchachos se escuchen, porque a veces hacen preguntas muy valiosas y sus comentarios son valiosos. No, a veces no, casi siempre. Y entonces, no se oye. Ya, sácalo nomás. Ahí, enciéndelo. Manténlo ahí en la mano. Si alguien le va a preguntar algo, entonces yo te doy para que lo actives, correcto. En el capítulo 26, versículo 1 dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino palabra de Dios a Jeremías. ¿Quién fue este Joacim? Joacim fue un rey perverso que fue impuesto por Asiria, por Faraón Necao, perdón. Fue impuesto por Faraón Necao. Pero este tipo era desobediente, era terco. El pueblo no lo quería, pero era el rey. En ese momento, en el principio del reinado de Joacim, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Versículo 7. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto, morirás. No es común que nosotros nos imaginemos que los profetas de Israel debían ser recibidos y debían ser obedecidos por el pueblo. Pero me encuentro con que Jeremías, aunque fue llamado por Dios, según dice él, desde el vientre de la madre, un hombre que fue sacerdote, un hombre que era versado, que era culto, Dios lo llama, Dios le dice, yo te voy a enviar, háblale al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo iba a matar. Versículo 11. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Se arrugó Jeremías, se asustó en lo absoluto. Y viene y les dice, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, esto es maravilloso, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y aquí me detengo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día recibió de parte de Dios un don maravilloso en la persona, en la vida, en la obra y en la enseñanza de Elena Gould Harmon
de White. Parecida a Jeremías en cuanto a edad, Elena fue llamada al ministerio profético teniendo más o menos unos 17 años. Ella no quiso ser profeta, como tampoco quiso ser profeta Jeremías. Y a diferencia de Jeremías, Elena de White no procedía de una familia sacerdotal. Ella no gozaba de un gran acopio intelectual, porque a duras penas llegó en su tiempo ni siquiera la primaria terminó, producto de lo que ya sabemos le ocurrió. La primera visión Elena de White la recibe, y en esa primera visión lo primero que Dios le muestra es la realidad del pueblo al que ella ha sido enviada. La iglesia adventista, no del séptimo día, porque en esa época la iglesia adventista del séptimo día no existía. Le está hablando al movimiento milerita, le está hablando a la iglesia, al movimiento adventista de su época, 1840 y algo. Está teniendo Elena de White su primera visión. Cuando finalmente en el año 1863 la iglesia adventista es conformada de manera oficial, ¿a quién va dirigiendo entonces Elena de White su ministerio? A esa iglesia que finalmente se constituyó como el remanente de Dios en la tierra. Pregunto aquí a ustedes, en lo secreto, porque no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado, ¿hay alguno de ustedes que resiste el ministerio profético de Elena de White? Usted no tiene que respondérmelo. Usted lo tiene que pensar en sí mismo. ¿Por qué razón Elena de White es resistida dentro de la iglesia adventista de algunos? ¿Por qué es resistida? Porque hay algunos escritos que son difíciles. O sea, para nosotros hay algunos escritos. Es en vivo. Esto queda editado. Este camarógrafo definitivamente. Yo creo que ya hubo alguien que perdió la materia. No, pastor, yo creo que la principal motivo es porque hay algunos escritos que no son fáciles, ¿sí? Hay algunos escritos o dos, porque digamos cuando algunos hermanos con buena o mala voluntad explican a Elena G. White, la hacen sin contexto o sacándola del contexto, colocando difícilmente, digamos, algunas palabras. Otro, digamos, ¿cómo decirlo? Esto que ha editado, ¿no? No, digamos, los editores en algunos libros que han sido editados, no sé si realmente han sido inspirados por el Espíritu Santo en esos escritos editados, y colocando algunas cosas que uno dice, pero esto está acá, pero el contexto de la carta original o del texto original no lo dice, o no lo ilustra en esa manera como es. Y creo que eso es, digamos, la dificultad más grande que se nos hace para nosotros, digamos, en algún momento. O sea, yo creo en Elena G. White como profeta, pero no creo que todos los escritos de Elena G. White hayan sido inspirados por Dios. O sea, lo digo así. O sea, hay cosas que son muy de su consejo o de su hilo, de su experiencia, como una de los fundadores de la iglesia, con la autoridad de ser una de las fundadoras de la iglesia, lo dijo, pero anclados a un contexto cultural y a un momento histórico, y no aplicable a cualquier contexto como, digamos, podría ser la profecía. Ok. Lo que dice José recoge mucho de lo que personalmente hemos oído en muchos lugares. Ahora, ¿qué respuesta podemos darle a esta inquietud de José? Vámonos a Segunda de Pedro.
capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 en adelante. ¿Cuál es la pregunta que estamos nosotros tratando de dilucidar? ¿Por qué razón dentro de la iglesia adventista, iglesia a la que fue llamada Elena de White por Dios para llevarle mensaje profético, por qué es resistida? ¿Por qué es resistida? No fuera de la iglesia. Porque que sea resistida fuera de la iglesia, vaya y pase. Eso es lo esperable. Pero ¿por qué resistida dentro de la iglesia? José mencionaba algo que puede ser el tenor de algunos, la dificultad de algunos de sus discípulos, de sus pasajes, de sus escritos. Me llama la atención, por lo cual, oh amados, dice el versículo 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo, ¿a quién fue dirigido? A los gentiles. ¿Fue resistido por el pueblo de Israel? Fue resistido por el pueblo de Israel. Los mismos judaizantes en algunos lugares a donde él se desplazó fueron los encargados de, como dice aquí muy coloquialmente, de cascarlo. Lo golpearon, lo encerraron. Estamos hablando de que el mismo pueblo de Dios a quien Pablo le habló, no le escuchó. Por otro lado, cuando yo veo en la transmisión del texto bíblico, no tenemos en lo absoluto el manuscrito original del libro de Jeremías. No lo tenemos. Tenemos copias de copias de copias. Y para ustedes que ya están avanzaditos, recordarán que los masoretas, cuando se encontraban con un texto o una palabra de difícil traducción, en el margen, que se conoce como la masora marginalis, le colocaban la palabra quere, que significa entiéndase. Así es que se debe entender, porque la palabra no está clara. Si la palabra estaba de difícil escritura y no se sabía ni qué debía entenderse, se colocaba ketip, que significaba así está escrito. Encontramos hoy que al profeta Jeremías, la iglesia cristiana en general lo acepta como un profeta canónico. Pero no nos podemos olvidar que en la transmisión del texto ha habido errores de copistas. Con buena intención, con mala intención, que sea Dios quien juzgue. ¿Por qué Elena de White es tan resistida dentro de la iglesia adventista? ¿Será acaso por lo mismo que dijo Jeremías? Dios me mandó a hablar. Les juro que Dios me mandó a hablarles a ustedes. Si ustedes me quieren matar, dijo Jeremías, ese es problema de ustedes. Pero yo no me voy a callar. Ahora, cuando Jeremías escribió su libro, ¿recuerdan que en clase les había dado estas introducciones? ¿El pueblo lo aceptó? En lo absoluto no le creyó. Los dirigentes de la época, como leímos, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano y lo encerraron. Al pobre Jeremías le dieron de todo. Lo metieron en una mazmorra, al hombre lo quisieron matar a punta de hambre. Y sin embargo, Dios le decía, yo estoy contigo. Si el libro del profeta Jeremías se escribió más o menos en el primer tercio del siglo VII, ¿cuántos años han pasado desde la escritura del libro hasta el tiempo actual? Si desde Jesús hasta acá han pasado 2000 años, unos 2700 años aproximadamente.
el libro se escribió. ¿Y qué sentido tiene hoy para nosotros las palabras del profeta Jeremías? Nosotros, al profeta Jeremías, dentro de la iglesia adventista y fuera de la iglesia adventista, en el mundo protestante, en el mundo judío, en el mundo católico, al profeta Jeremías se le tiene como uno de los grandes profetas, al punto que se le cataloga como, además de Isaías y de Jeremías, los grandes profetas mayores, junto con Ezequiel y también a Daniel. ¿Cuánto tiempo pasó para que a Jeremías se le considerara un profeta de talla mayor? No sabemos, pero él se murió y sus libros y sus palabras no fueron aceptadas por el pueblo al que Dios lo dirigió para que le hablara. Por eso les he dicho que si hay un profeta que recoge a plenitud lo que vivió Elena de White, es Jeremías. Con la diferencia de que Elena de White, como les decía, no tuvo estudios. No fue una mujer ilustrada desde la academia. ¿En qué año murió Elena de White? 1915. Muerta la profetisa, se acabó la producción literaria de su pluma. Y surgen entonces las célebres compilaciones. José decía algo que lo he escuchado mucho. ¿Por qué Elena de White escribe cosas que Dios no la reveló, pero los compiladores la insertan esas declaraciones como si fuese palabra inspirada? ¿Por qué le vamos a dar el mismo peso de autoridad inspirada a un consejo que ella da, producto de su propia experiencia de vida como mujer, como cristiana, que aquella revelación que Dios le dio vía visión? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, hay una declaración que no deja de ser interesante para quienes nos interesa esto de el don profético. Primera de Corintios, capítulo 7, leemos a partir del versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, que no están consignadas aquí, ¿qué le escribieron los hermanos de la iglesia de Corinto a Pablo? No lo sabemos. Para que él hubiese dado la respuesta. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso lo está escribiendo Pablo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Si yo tomo esta declaración paulina, raza, yo estoy entendiendo que Pablo se está oponiendo a un mandamiento directo de Dios, que es el matrimonio. Pero bendito sea Dios que la nota introductoria del capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, ¿cuáles son estas cosas? No lo sabemos. Pero lo que sí podemos deducir es que la respuesta que Pablo está dando está en el marco de la pregunta que a él le hicieron, pregunta que nosotros no tenemos acceso. Por lo tanto, tenemos que circunscribirnos a la respuesta que da Pablo en el contexto de lo que él tiene en la cabeza. Él no está diciendo, afuera el matrimonio, se acabó el matrimonio. No, él está diciendo, ustedes en la iglesia de Corinto están viviendo una situación tal que la respuesta que yo les estoy dando es esta. Por eso dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Esto tiene sentido a la luz de la Biblia? Esto no tiene sentido a la luz de la Biblia, porque precisamente es Dios quien hace sentir a Adán la necesidad de una mujer. Ahora, miren lo que dice Pablo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer. Sigue diciendo el versículo 6. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Qué está ocurriendo en Corinto? Posiblemente la primera pregunta es, ¿deben continuar manteniendo relaciones sexuales normales los matrimonios después de la conversión? Esa es una pregunta tácita. Segunda pregunta, ¿deben casarse los solteros? Tercera pregunta, ¿se permite a los matrimonios cristianos
divorciarse? Cuarta pregunta, cuando uno de los cónyuges se convierte, ¿debe continuar casado con el esposo o la esposa no creyente? Quinta pregunta, ¿deben dar en matrimonio a sus hijas los padres cristianos? Sexta pregunta, ¿deben los ya comprometidos casarse? Y la última, ¿deben casarse las viudas? Todas estas preguntas están dentro de la respuesta que Pablo está dando. Entonces, dice acá, versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Veo que algunos se están despalomando mirando a los chiquillos que están jugando. Dejen a los chiquillos en santa paz, o a la muchacha, o a la cancha. Yo no sé qué están viendo ustedes para allá, pero sé que están bastante interesados. Y esto quedó grabado. Ahora, el versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Sabían ustedes que hay estudios, entre comillas, eruditos y serios, que dicen que Pablo era homosexual? Porque precisamente se basan en este pasaje. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Quién está diciendo esto? ¿Se lo reveló Dios? ¿Se lo reveló Dios? No. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y luego, versículo 12, y a los demás, digo yo, no el Señor. Si alguno tiene mujer, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué dice Pablo respecto a esto? Mira, lo que dice el versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas, pero el casado, etcétera. Luego dice Pablo, esto que yo les estoy diciendo, no crean ustedes que es el producto de mi imaginación. Si bien es cierto, yo estoy hablando de mi propia experiencia y le estoy dando a ustedes un consejo, pienso, dice Pablo, que yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, aquí venimos, José, con lo de Elena de White. ¿Por qué un consejo de Elena de White es aceptado como parte de palabra inspirada por Dios? Uno, el Espíritu de Dios. Segundo, era una mujer que, como todo profeta, tenía una relación estrecha y muy cercana a Dios. Mira tú, por ejemplo, el apóstol Pablo. Él tiene una relación estrecha con Jesús. Él vio a Jesús, estuvo en comunión con Jesús por 3 años. ¿Tiene él autoridad para decir lo que yo estoy viviendo? ¿Ah? Subió al tercer cielo. ¿Y creen ustedes que no va a tener autoridad para decir, mi relación con Dios es tan vibrante y conozco tanto a Dios que lo que les estoy diciendo, así Dios no me lo haya revelado en un sueño, tiene la misma autoridad como si Dios me lo hubiese revelado? ¿Por qué? Porque yo conozco a Dios. Es lo mismo que ocurre con el profeta Jeremías y es lo mismo que ocurre con Elena de White. No es menester que todo el tiempo Dios le diga al profeta, escribe esto, porque ellos tienen una relación constante. Ahora, volviendo a este punto, Elena... Pero entonces, ahí, perdón, yo me interrumpo ahí, habría una inefable, o sea, daríamos por inefable las palabras de Elena G. White. No, las palabras inefables solamente ocurren cuando estamos refiriéndonos a cosas celestiales. Porque digamos, así como su merced lo pone, prácticamente uno diría que ya no se pudo equivocar. No. En todo momento estuvo inspirada por el Espíritu Santo. Ok. Aun cuando estuvo en visión o cuando no lo estuvo. Ok. José está diciendo que si Elena de White, todas las palabras fueron inspiradas y que ella no se pudo equivocar. En ningún momento se hace uso de la inerrabilidad, ni de la Biblia, ni de Elena de White. Sabemos nosotros que el apóstol Pablo cometió un error cuando dijo que él esperaba que Cristo viniese. Era en su deseo. Era en su deseo. Y sin embargo, Dios dice después, no, todavía no. No es así.
Entonces, las palabras escritas por Elena de White, consejos que se le da a una persona, si bien es cierto, ella no dice Dios me las reveló, sí es cierto que gozan de la autoridad de la relación del profeta con Dios. Vamos a colocar un ejemplo. Acá en Colombia, ¿ustedes recuerdan a una tal Laura Sarabia? Que era la que manejaba la agenda del presidente. Y decimos acá, la que le habla al oído al presidente. ¿Qué ocurre cuando existe una figura de poder así? Una mujer o un hombre que están tan cercanos al presidente que no necesariamente el presidente tiene que decirlo, yo le dije a ella tal cosa, sino que en su relación con el presidente sabe de cosas que el presidente está pensando y tiene una relación tan estrecha que los medios de comunicación vienen y le preguntan a ella. Y si ella lo dice, es porque es así. No porque el presidente lo haya dicho necesariamente. Y esto es un ejemplo sacado de los pelos. Entonces, yo sí comprendo que muchos esperan que todo lo que diga Elena de White haya sido el producto de una visión. No. Fíjate tú que a nivel personal nos vienen a pedir consejo. ¿Y ese consejo de dónde lo sacamos nosotros? ¿Dios me lo revela? No, es el producto de mi experiencia. Si yo sé que comer cierto producto, cierto alimento, genera un dolor de estómago, yo no necesito que Dios me lo revele posteriormente para yo decirle a una persona, no te comas ese asunto porque te va a dar dolor de estómago. Es que ese es uno de los problemas que yo veo de la resistencia que hay para Elena de White dentro de la iglesia adventista. Es que no todo fue revelado por Dios. Pero es que ella no está diciendo que todo se le reveló. Pero su relación no se puede echar por la borda. La experiencia de Enoc como profeta fue tan vital y vibrante que se encuentra en el cielo. Hoy, ¿cuántas palabras escribió Elías? ¿Cuántos libros escribió Elías? Ni una sola palabra. Y está en el cielo. Entonces, cuando yo veo comparo la vida de Jeremías de este lado y de Elena de White, yo encuentro un parecido en cuanto, no en cuanto al ministerio, bueno, en cuanto al ministerio sí, sobre todo en la aceptación. Decíamos que Elena de White murió en el año 1915. Las restas nos dirían que del 2023 al año 1915, ¿cuántos años van? ¿Serían tan amables de hacer ustedes que tienen el celular a la mano? Háganme la resta 2023 menos 1915. ¿Cuántos años? 108 años han transcurrido desde la muerte de Elena de White hasta el día de hoy. ¿Cuántos años han pasado desde la muerte de Jeremías hasta el día de hoy? 2700. Hoy, al profeta Jeremías, el pueblo de Israel que lo quiso matar, lo tiene en alta estima. Ustedes van y consultan en la Tanaj y tenemos que Jeremías es un profeta grande para el pueblo de Israel, al punto que Daniel lo consultó a él para el asunto de las 70 semanas. Jeremías es vital. Pero pregunto, ¿lo aceptaron a él cuando Dios lo llamó? No, no lo aceptaron. Hoy yo me quedo sorprendido de ver cómo más gente de fuera le presta atención a los escritos de Elena de White que nosotros mismos. Hay muchísimos pastores de otras congregaciones que dicen, qué bueno esto para nosotros, pero nosotros que hemos recibido directamente la inspiración, decimos, no, esto no. ¿Saben por qué? Porque el corazón de nosotros es el del problema, no el escrito del profeta. Si yo tuviese un corazón sensible a obedecer las palabras de Dios que están en las Sagradas Escrituras, ¿qué dice Elena de White? Nunca hubiese sido necesaria mi presencia. Pero si no le hacemos caso a la Biblia, que es palabra de Dios, le vamos a hacer caso a los escritos de una viejita. Alguien una vez me preguntó, ¿pero por qué es necesario el don profético? Recuerdan que vino aquí este señor, el pastor Alberto Tim, y dio una respuesta que me pareció muy interesante. Y la respuesta es la siguiente. El rey David, que vive más o menos en el año 1000,
antes de Cristo, y para el año 1000 antes de Cristo, la Torá ya existía. Porque ellos leían la Torá. Y en la Torá se dice, clarito, acompáñenme al libro de Deuteronomio, y vamos a leer esto. Capítulo 17, versículos 14 en adelante. ¿Cuándo se escribió el libro de Deuteronomio? Más o menos 1440 y tanto antes de Cristo. ¿Cuándo vive David? Más o menos en el año 1000. ¿Conocía David la ley de Dios? La conocía. ¿Y qué dice la ley de Dios? 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. ¿Lo sabía David? Lo sabía David. Pero ¿qué hizo el rey David? Lo contrario. No entendió lo mucho, ¿verdad? ¿A quiénes tuvo el rey David como esposa? Ustedes lo encuentran en la Biblia. Mal contadas, David tuvo 9 esposas. Flagrantemente violó la ley de Dios. Lo sabía. Y no contento con 9, un día estaba en su terraza mirando el panorama, estaba tranquilo porque los informes que venían del frente de batalla eran muy buenos. Joab estaba peleando contra Rabá y los informes eran buenos. Íbamos ganando la guerra y el rey David se paseó por el terrado de su casa y de repente sus ociosos ojos divisaron una visión fémina que captó su atención. Y mientras el viento estaba quieto, colgado en los árboles, un remolino de pasiones llegó y tocó el corazón del rey David. La Biblia no entra en detalles. La vio, la tomó, se acostó y como resultado quedó embarazada. Dios le dijo, bien hecho David. ¿Sabía David lo que la Biblia de su tiempo decía? Sobre eso lo sabía. Y viene Dios, ¿y a quién mandó? ¿Por qué necesitó Dios mandar a Natán si ya la Biblia existía? Por las circunstancias. Y de manera puntual fue y le dijo a Natán, tú eres este hombre. ¿Y qué hizo Natán? A mí no me vengas a decir nada porque ¿quién eres tú? Si la Biblia es suficiente para mí. Eso dijo Natán. ¿Eso dijo David? No. ¿Por qué? Porque David era un hombre que tenía un corazón conforme a Dios. El problema de quienes resisten a Elena de White dentro de la iglesia adventista no tiene nada que ver con Elena de White, sino con tu corazón, que no estás dispuesto a obedecer a Dios. Si tú estuvieses dispuesto a obedecer a Dios, la Biblia estarías obedeciéndola a plenitud, pero no lo haces. Y como esta profetisa te da en la llaga, nos da en la llaga, porque apunta a situaciones concretas. Voy a tomar el caso de los machos, que sois todos los que estáis aquí presentes. ¿Dónde dice Elena en la Biblia que usted no se debe masturbar? ¿Dónde? No, eso es asuntos de la promiscuidad, lo que dice el rey Salomón. No ande regando tu asunto por la calle, porque usted, ningún hombre en su sano juicio, se masturba en la calle. Elena de White sí habla acerca de la masturbación. Ah, no, pero es que eso no es inspirado por Dios, porque no aparece en la Biblia. Ah, el problema no es la Biblia, el problema eres tú. Porque lo estás viviendo y no quieres obedecer. Y le echas la culpa a la viejita. Tremendo. Es que la viejita, eso no es revelación. Claro, porque te afecta. Esas hermanitas que quieren hacer su voluntad, como dice Elena de White, ese famoso feminismo hoy, ella lo ataca diciendo las modernas Evas quieren ascender a un lugar al que Dios no las llamó. ¿Qué hacen estas feministas? Esta viejita no le paro bola. ¿Por qué? Porque ataca lo que a mí me gusta. Entonces el problema de los que resisten a Elena de White dentro de la iglesia adventista
eres tú y tu corazón necio. Resistieron al mismo Jesucristo. Resistieron a Juan el Bautista. Y el mismo Jesús dijo, ¿cuántos profetas no mandé? Mataron al Zacarías, aserraron a Isaías, apedrearon al uno, al otro lo mataron y al que no lo mataron lo ahorcaron. El problema es el profeta. El problema es del pueblo. Hoy, usted que me oye, usted que me ve, querido hermano adventista, pregúntese si la resistencia que usted tiene al ministerio profético de Elena de White es por causa de ella o es por causa tuya. Porque ella no habló palabras por sí misma. De no ser, aquí tienes la Biblia. Y busca a Dios. Y al profeta Jeremías tuvo que huir del propio pueblo. Y se fue, hizo lo contrario que dice acá. Miren esto. Versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Nunca volváis por este camino, fue la orden de Dios. ¿Y qué hizo el profeta Jeremías? Se volvió a Egipto. ¿Deja de ser profeta? ¿Cuáles fueron las circunstancias que motivaron eso? A él lo obligaron, se lo llevaron para allá. Cuando yo miro a Elena de White, miro a Australia, tipo Egipto. A ella, la misma iglesia, los dirigentes de la época, no le querían oír mucho. Y le dijeron, mire, ¿sabe qué, hermana Elena? Tenemos un viajecito para usted, para Australia. Vaya un paseíto, váyase y déjenos en paz por un ratito. ¿Qué hizo ella? Obedeció y se fue. Y estando allá, lo que ella había dicho que debió ocurrir, ocurrió. Porque es que el profeta no habla por su gusto. Ella no habla por su gusto. Ningún profeta habla porque le da la gana. Hoy nosotros, fíjense ustedes cómo está su vida espiritual hoy. Está mejor. ¿Ustedes leen la Biblia? ¿Ustedes están teniendo una vida devocional profunda? Les garantizo que más de uno de mis hermanos adventistas que son resistentes al don profético expresado en Elena de White, me aventuro a decirles que tienen una vida devocional pésima. Porque usted no está leyendo la Biblia. Usted está leyendo Biblia y está leyendo comentarios. Está leyendo autores. Yo me quedo sorprendido cuando entro a algunas dependencias acá, un montón de obras literarias de distintos autores hablando de distintas cosas. ¿Dónde está Elena de White allí? No aparece. ¿Por qué? Porque eso no es académico. Yo tengo que buscar son las fuentes de los grandes eruditos, de los que dan peso a un discurso. Y siempre he dicho, me quedo con el don profético y con las sagradas escrituras, no más. No significa esto que yo no voy a leer estas obras. Claro que sí, pero las voy a leer no para ver qué me enseñan, sino qué está en armonía con lo que dice la palabra de Dios. Por eso quise grabar esta clase y las otras que vendrán, porque de manera concreta me preocupa muchísimo el futuro de la iglesia adventista aquí en Colombia y en muchos lugares. La iglesia adventista surgió en Estados Unidos. ¿Y quién creyera que en Estados Unidos, de acuerdo a lo que yo percibo, va a haber la división de la iglesia adventista? Ya ocurre. Dentro de Estados Unidos no se acepta a Elena de White como profeta. Hay un altísimo número de miembros que resisten el ministerio. Eso no me sorprende. Y el hecho de que allá ocurra no significa que yo lo voy a aceptar también. Yo debo velar por mi salvación de manera personal. Que el 90% se fue, me interesa. Yo me conservo dentro de los caminos de Dios. Dentro de la Espérate un momentito, José. Allá había una palabra. Dime tú y enseguida José. El micrófono, préndelo. Préndelo el azulito. El negro, manténlo un rato. Ya. Hunde el azul ahora. Yo quería decir algo con lo que el pastor está diciendo. Decirle que el orgullo es bravo, pastor,
porque el orgullo es precisamente eso lo que a nosotros nos hace como reconocer primeramente nuestro error y tampoco no nos deja ir a Dios. Con lo que usted decía en cuanto de los profetas, yo recordaba acerca de Nabucodonosor. Nabucodonosor en ningún momento reconoció a Dios, pero ¿qué hizo Dios? Él lo hizo humillar hasta el punto de convertirlo en una bestia para que él reconociera quién era Dios. Y eso es lo que hoy en día a la gente le hace falta, reconocer a Dios. Y si nosotros vamos así con esa tónica de nunca reconocer a Dios, de siempre poner nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios, vamos a llegar a un punto muy crítico que a veces Dios tiene que hacer algo para que pueda despertar en nosotros la atención. Entonces el orgullo hoy en día es algo muy grande que está tomando los corazones, las mentes y las posiciones de todas las personas y más que todo dentro de la iglesia. Muchas gracias, Rafa. Y un detalle sobre esto. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la actitud de Nabucodonosor cuando fue confrontado por el don profético? El hombre reconoció y dijo, no hay más Dios. Y hubo varios momentos. ¿Ustedes recuerdan la estatua, la imagen? Luego la estatua que él quiere hacer, luego el árbol ese que es. Y uno termina el relato en la Biblia de la historia, de la vida de Nabucodonosor, adorando a Dios. Lo reconoció. Somos nosotros capaces de reconocer, yo estoy equivocado. Dios nunca se equivoca. El don profético de Dios nunca se equivoca. Acuérdense lo que les he dicho. Si la Biblia y el espíritu de la profecía en pluma de Elena de White aparentemente entran en contradicción, el equivocado soy yo. Hay algo que yo no estoy viendo. Y para yo verlo, yo tengo que leer Biblia. Y no leerla solamente, interpretarla de manera adecuada, teniendo siempre en mente cuál es el leitmotiv de la Biblia, el marco del gran conflicto. Esa es la gran diferencia de Elena de White con el resto de los profetas. Pásale ahí a Uberti que quiere también. Ya lo tienes. Hay algo interesante, pastor, porque me llama la atención cuando yo conocí la iglesia adventista. Sé que de pronto algunos de los que nos están viendo también le puede pasar lo mismo, ¿cierto? Yo cuando oí hablar y cuando comencé a escuchar de Elena de White lo que hoy conocemos como el don profético en nuestra iglesia, muchos decían que era una mujer loca, que había quedado loca, lo que conocemos, ¿cierto? Que por una pedrada en la cabeza. Pero yo digo que uno no puede conocer a alguien cuando no se involucra con esa persona. Yo para entender a Elena de White tuve que leerme todo el conflicto de los siglos y después leerme la historia y la historia también denominacional para entender. Ahora, las personas que no podemos decir, no quieren a Elena de White o que no creen que ella es inspirada por Dios, es porque nunca se han involucrado. Y por lo tanto, cuando no nos involucramos con ella, somos ignorantes. Por eso es muy importante, muy interesante meternos a estudiar, y también aún la palabra del Señor nos puede mostrar de que Dios ha dejado una profeta para la iglesia del tiempo del fin. Ok. Sí, normalmente la persona que critica a alguien, digamos en el caso de las críticas literarias, es absurdo que alguien no hable en contra de Elena de White, pero nunca la haya leído. Para que usted pueda ser un crítico de Elena de White, por favor, levante la mano y diga, tengo la autoridad porque me leí sus más de 100,000 páginas. Me las leí, pero con juicio. Y tengo el elemento probatorio para decir que no es así. Pero normalmente quienes hablan es porque oyeron, tomaron un pasaje, esto está aquí, que lo que José me mencionaba, esto que él dice, que no lo está diciendo por él, lo está diciendo porque son las críticas que normalmente se dan. No, es que el centro White, el patrimonio White, guarda los manuscritos y en el original no dice esto. A mí me sorprende esto. ¿Cómo es posible que alguien que no tiene acceso al original sepa lo que dice el original? Y sepa más que los dueños del libro. Es como que alguien me venga a decir a mí en mi cara que yo soy uno de los que digo de que en el santuario celestial existen, allá en el templo de Dios, existe el arca, el lavacro, el candelabro y todos los muebles. Si alguien dice que el pastor Márquez dice eso,
Yo lo puedo confrontar y no seas mentiroso que yo no digo eso. Así ocurre. Entonces están diciendo estos, es que le han quitado. ¿Cuál es el elemento probatorio que tú tienes de que le han quitado? Si el centro White está abierto para todo el mundo, vaya y consulte. Y mire, sí, cualquiera puede llegar allá, pero para llegar allá, usted tiene que tener conocimiento de lo que hay detrás del ministerio profético de Elena de White. Ahora, cuando nosotros decimos que sí creemos en Elena de White, ¿estamos poniendo a Elena de White por encima de la Biblia? Desafortunadamente sí. Y aquí es donde me dirijo a los que mal llamados reformistas. Estos hermanos que han puesto a la Biblia a un lado y han colocado y exaltado más lo escrito de Elena de White, oponiéndose precisamente a lo que ella dijo. No quiero que mis escritos reemplacen la Biblia. Nunca. Antes. Primero la Biblia. Primero la Biblia. Segundo y siempre la Biblia. Pero nosotros buscamos siempre la ley del menor esfuerzo. Y tal vez por eso es que ustedes van a tener algunos profesores que critican eso y dicen, muchos muchachos, lo primero que dice Elena de White, no hombre, vaya, haga el ejercicio exegético. Hombre, busca un poquito qué dice el texto griego, qué dice el texto hebreo. Y cuando tú hayas hecho este ejercicio, ahora ve y consulta y te vas a dar cuenta que Elena de White no puede ir en contravía de esto. Porque es la misma revelación. Ah, pastor, pero es que hay algunas cosas que dice Elena de White que la Biblia no dice. Por supuesto, criatura, ¿cuál sería el chiste de que la Biblia diga exactamente todos los mismos contenidos y detalles que Dios le reveló a Elena de White? Verbo y gracia, un ejemplo que se me viene a la cabeza. ¿Dónde dice la Biblia que Lázaro llevaba el burro cuando Cristo iba entrando a Jerusalén en Mateo 21 y 22? ¿Dónde dice la Biblia que era Lázaro? La Biblia no dice eso. Elena de White sí dice que era Lázaro, el que llevaba del cabestrillo al burro. Ah, no, pero que eso no lo dice la Biblia. Zonas grises de la Biblia. Y Dios se las amplía a Elena de White. Es que como no lo dice, no lo creo. Ya, eso es un asunto tuyo. Como hemos mencionado, ¿dónde dice la Biblia que Jesús se bañó? ¿Dónde? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús dormía en una cama? ¿No? Entonces, porque no lo dice, entonces no ocurría. Ahí es donde entra el sentido común de la interpretación de la Biblia. Las zonas grises de la Biblia, nosotros tenemos que subsumirlas. Están allí porque es la experiencia de nosotros también. Jesús hizo popó. Ustedes ven que Jesús dice en la Biblia, fue a un baño a hacer una necesidad fisiológica. No. Entonces, como no lo dice, entonces Jesús nunca lo hizo. ¿Dónde dice que Abraham se casó con Sara? Muéstrenme el pasaje donde diga que Abraham se casó con Sara. Que esas son los típicos argumentos o las exigencias. No, se supone. Se supone. Sentido común de la interpretación del texto bíblico. Bueno, vamos a terminar la clase porque la clase se ha de terminar. Vamos a hacer un paneíto aquí para que vean cómo están todos los muchachos. Ahora se va a levantar. Miren cómo están estas criaturas. Ya, ahora sí están pendientes. ¿Eh? Ahora sí. Bien. Ok, muchachos, Dios los bendiga. Y apreciada familia, Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima clase. Vamos a continuar con el profeta Ezequiel, porque del profeta Jeremías hay tanto que decir que la clase se nos convertiría prácticamente en libro del profeta Jeremías. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima clase.